conocimiento, cómo los clasificamos a este proceso. Los procesos, es decir, como concepto de proceso de conocimiento, es decir, podemos hablar lo que habla Palacio de proceso de conocimiento, ¿sí? Y que nos va a decir que es el proceso que tiene como una pretensión tendiente a lograr que el órgano jurisdiccional, es decir, dilucide y declare, es decir, una situación, o sea, el contenido alcance una situación jurídica. Y esto lo va a hacer a través de los elementos de prueba y los elementos fácticos que se acompañen. Pero ustedes fíjense, el proceso de conocimiento significa que el juez va a dilucidar, ¿sí? Y luego va a declarar. Es decir, que nace todo proceso de conocimiento desde una duda, si existen o no esos hechos, ¿sí? Y luego, si existen esos hechos, el juez va a declarar no tan solo la existencia de esos hechos, sino también, es decir, el derecho que es aplicable. Esto sería el proceso dentro de una clasificación de procesos, ¿sí? Donde tenemos, como les dije, Palacios, ya dice procesos de conocimiento, de acuerdo a la función, procesos de ejecución, donde aquí ya no, el juez no dilucida el derecho, sino que ya el derecho aparece confirmado, ya sea a través de una sentencia o bien a través de, es decir, una norma legal, es decir, que constituye un título ejecutivo. Y entonces lo que va a hacer este tipo de proceso ya no es el conocimiento, sino la ejecución de una pretensión. No va a conocer, es decir, los fundamentos de la pretensión para dilucidarle y declarar el derecho, sino que acá, es decir, el derecho ya está, es decir, aplicado, y lo que va a hacer el juez es declarar el derecho y en caso de incumplimiento voluntario, ejecuta esa pretensión, ¿sí? O ese mandato que dictó, aplica una sanción. Y después tenemos el otro proceso, que es el proceso cautelar, que aquí lo que se pretende hacer es conservar, ¿sí?, la pretensión durante el trámite del proceso, proteger a esa pretensión durante el trámite del proceso. Y ahí tenemos lo que es un concepto del proceso de conocimiento. Pero este proceso de conocimiento, donde el juez dilucida y declara, es decir, se puede estructurar de distintas formas. Y hay códigos que lo estructuran, es decir, la estructura de este proceso generalmente es amplia, el juez siempre tiene gran conocimiento, es decir, gran capacidad cognitiva de los hechos y el derecho, pero se puede estructurar, como le dije, de distintas formas. Puede ser un proceso de conocimiento amplio como un proceso ordinario, un proceso sumario o un proceso sumarísimo. Así lo clasificó el Código de la Nación y también el Código de Podetti. Clasificó estos procesos de conocimiento amplio en estas tres estructuras, de los cuales el conocimiento no se sumariza este conocimiento, sino lo que se va a sumarizar en estos tres tipos de estructura va a ser el plazo. Entonces tenemos un proceso ordinario, ¿sí?, donde el plazo era extenso, un proceso sumario donde el plazo se acortan estos plazos y un proceso sumarísimo, el plazo es cada vez más corto. El conocimiento siempre va a estar y va a ser pleno. Estos tres tipos de procesos, es decir, otras tres estructuras procesales, es decir, fueron modificadas en el Código de la Nación a partir del año 2010, donde, es decir, el proceso sumario se deroga y se deja un proceso ordinario sumarizado, ¿sí?, donde se acortó, se mejoró ese proceso, es decir, ordinario, ¿sí?, se acortaron los plazos y quedaron en el Código de la Nación dos tipos de procesos. Un proceso sumario, que hoy día es ordinario, y un proceso sumarísimo. Mientras que nuestro código, como les dije, en el año 1853, Podetti tenía proceso ordinario, sumario y sumarísimo. Hoy día, con la modificación de nuestro código en el año 2018, lo que se hizo es
desaparece estas tres estructuras y se dejan dos estructuras. Una de un proceso, es decir, de conocimiento, que es un proceso, es decir, de conocimiento amplio, ¿sí?, donde entrarían todas las causas complejas dentro de ese proceso, y el plazo, es decir, es el más amplio proceso que tenemos, y luego un proceso de conocimiento especial, o proceso de conocimiento especial. Estos procesos de conocimiento especial, es decir, llevan la estructura del proceso de conocimiento, pero a su vez, es decir, están limitados en los plazos o en algunas fases de este proceso. Esto en relación al proceso de conocimiento y los procesos, es decir, conocimiento especiales. También van a encontrar en el video que estuvimos hablando, es decir, algunas estrategias que se hicieron para cortar cada vez más estos tipos de plazos y de procedimientos para adecuarnos a lo que los tratados de derecho internacional y la Constitución de 1994 nos exigían. Es decir, la tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva se logra con un proceso que sea, es decir, expedito y donde, es decir, que dicte una sentencia que sea ejecutable, ¿sí?, y donde tenga un plazo razonable. Furlan, ¿sí?, o Furlan, como les dicen algunos, ese fue uno de los casos emblemáticos por el cual la República Argentina fue condenada, ¿sí?, por el incumplimiento y el retardo de justicia. Un caso que duró, si no me equivoco, no sé si 20 años, es decir, el chico era menor de edad cuando tuvo el accidente y después ya había fallecido y la madre o los abuelos cobraron, es decir, después de mucho tiempo, ¿sí? Llevó casi más de entre 12 y 20 años ese proceso. Fuimos condenados como República Argentina por no cumplir con este plazo razonable. Todo esto, es decir, más la constitucionalización del derecho privado, que se dio con la reforma del Código Civil, hizo que tuviéramos un proceso, un procedimiento adecuado a estas circunstancias, o adecuáramos los procesos a estas circunstancias. Entonces, no tan solo lo adecuamos y nos fuimos de un proceso, es decir, escriturario, a un proceso por audiencia, que es el que tenemos a partir del año 2018, donde tenemos dos audiencias, donde en una de esas audiencias, o mejor dicho, tenemos un periodo introductivo donde las partes alegan todos los hechos y el derecho, ¿sí?, ofrecen toda la prueba, un periodo, es decir, con una audiencia inicial donde tenemos un periodo probatorio, donde el juez admite esas pruebas y donde designa, es decir, dicta las medidas para la producción de esa prueba, y luego tenemos un periodo, es decir, o mejor dicho, una audiencia final, donde, o vista de causa, también llamada por otros códigos, donde se va a resolver o terminar de producir la prueba de declaración. Las partes van a alegar y posterior a eso el juez va a dictar sentencia. En realidad, es decir, estos procesos por audiencia han intentado, es decir, adaptarnos a toda la manda constitucional, ¿sí?, y los tratados de derecho internacional. Si ustedes escuchan los videos, van a ver que también se han dado distintas estrategias, ¿sí?, para cortar estos plazos. La primera estrategia fue justamente hacer un proceso por audiencias, un proceso, es decir, y salir de ese proceso escriturario. También se han dado otros tipos o modelos de proceso, como el proceso monitorio, que también es un proceso que viene de la mano de estos tratados de derecho internacional y de la tutela judicial efectiva. Y también ahí les hablo de las diligencias preliminares. Las diligencias preliminares no tan solo para, es decir, enmendar o enderezar
o corregir alguna cuestión de la demanda, algún dato de la demanda que es necesario introducir, sino también utilizar esta diligencias preliminares para el anticipo de prueba, ¿sí? Para el anticipo de prueba que ya vamos a ver por qué y cómo se puede llegar a dar. Es decir, ahí van a ver en el video que hablamos del discovery. Esto es tomado del derecho anglosajón y del derecho norteamericano, es decir, donde las pruebas, es decir, las medidas de prueba y la prueba se produce previo al trial, ¿sí? O trial, donde se produce en los estudios jurídicos de los abogados. Y esto lo que hace es determinar previamente, es decir, qué elementos de prueba tengo y si me conviene o no ir al proceso. Que esto es decir, el proceso, y en Estados Unidos un proceso es altamente costoso, e incluso ahí no surge el principio equivalente de la derrota, sino que ahí cada uno paga a su abogado. Yo no digo que modificar esto, pero decir, en el código nuestro se ha colocado, si ustedes se fijan, cuando vean las diligencias preliminares, tenemos instrucción preventiva, que sería un anticipo de prueba, o una prueba, es decir, una medida de prueba previa al proceso, podrá darse como una medida cautelar, porque tiene, es decir, la estructura de una medida cautelar, hay que acreditar la urgencia de esa medida, de esa prueba, y también la verosimilitud del derecho, pero a su vez, es decir, también está regulado, eso es el 129, y también está regulado en el 152 de nuestro código, es decir, con las diligencias preliminares, el anticipo de prueba. Y este anticipo de prueba es tomado del código iberoamericano, ¿sí? El código modelo de Iberoamérica, es decir, donde también busca, como les dije, o como van a escuchar en el video, como una estrategia para, es decir, disuadir del proceso. Es decir, si tenemos una prueba que es definitoria, es decir, dentro de esta prueba anticipada, es decir, no continuar con un proceso que nos llevaría, ya sabemos, es decir, cuál es el resultado de la sentencia. Ahí les doy un ejemplo. Rita. Rita. Levantaste la mano, Rita. Rita Alcaraz. Se levantó, me dice. Vamos a suponer que Rita, es decir, quiere preguntar algo, pero todavía no se anima. La idea de esto, es decir, de esta prueba anticipada, es un poco, como les decía, copiado de este Discovery norteamericano, y que me parece bien, y está en el proyecto de Código para la Nación, ¿sí? Que todavía está, es decir, en el Congreso, no ha sido sancionado, pero son estrategias que lo que buscan es acortar los plazos, lo que buscan es decir, tener un proceso que sea eficiente, que sirva como un instrumento para solucionar conflictos. Y cuando hablamos está bien, y cuando hablamos del proceso, es decir, escriturario al proceso por audiencia, tenemos que ver dos perspectivas. Yo creo que la primera perspectiva es la histórica, ¿sí? ¿Por qué tenemos un proceso escriturario? Y bueno, piensen ustedes que esto vino de la época, ya vimos esta historia, y vino de la época de los romanos, es decir, después pasó a Europa continental, y dentro de la Europa continental hubieron dos movimientos distintos. Uno que fue hacia España, ¿sí? Con la ley de las 7 partidas, y otro que fue con la codificación napoleónica en 1806. Por eso fue después. La ley de las 7 partidas y el ordenamiento de Alcalá fueron base para todo el derecho procesal colonial, que eso vino a toda Latinoamérica. Y después, fíjense, era todo un derecho escriturario.
¿sí? No era un derecho, es decir, no existían las audiencias, o las audiencias eran pocas, ¿sí? Y ese derecho escriturario, que fue largo, que ya toda la historia la conocen porque lo han visto en los apuntes de derecho procesal, si se quiere, de la parte general, no me voy a remitir a eso, pero ese derecho escriturario pasó a las colonias y luego fue transcripto a nuestros códigos. Así, la Ley 50, que es antecedente del Código Federal, el Código de la Nación, el Código Procesal de la Nación, es decir, copia de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1855. Y ahí quedamos, y esas fueron nuestras tradiciones, y quedamos por años con esas tradiciones. Esas tradiciones y el proceso escriturario empieza a sufrir, es decir, un embate por parte de la sociedad, porque no sirve ese instrumento que era para resolver conflictos, no sirve para resolver los conflictos que se estaban dando. ¿Y esto por qué? Porque la sociedad va avanzando. Y entonces, aquí viene la perspectiva, esa sería una perspectiva histórica, y después viene la perspectiva cultural de por qué esto debió cambiarse. Porque en realidad, es decir, el conflicto fue cambiando. Comencemos por dar un concepto de conflicto. Si nosotros hablamos de conflictos es porque hay intereses encontrados o una diversidad de intereses entre dos o más personas. Eso sería el conflicto. Ahora, este conflicto, desde época antigua, lo que hizo el legislador es tomar el conflicto, ¿sí?, buscar ciertas propiedades irrelevantes de ese conflicto y transformarlo en un caso que lo lleva a la norma. Esa norma tiene ciertas, propiedades jurídicas de ese conflicto, ¿sí?, y donde el legislador dice, para este conflicto, es decir, existe este caso y este caso se resuelve de esta forma. Esa fue la solución que le dio el derecho, es decir, a los conflictos. Y por supuesto, ¿quién era el que estaba ahí de por medio? Y era el proceso, el procedimiento. Y lo que estaba buscando es decir, solucionar ese conflicto que en principio no hubo problema. Es decir, ¿por qué? Porque habían sociedades disgregadas, no estaban tan comunicadas, es decir, había menos personas, etc. Entonces, el conflicto, que es una porción de la realidad, la toma el legislador, recorta ciertos, es decir, requisitos, ¿sí?, o ciertas propiedades de ese conflicto, lo lleva hacia la norma, que sería el consecuente, para después darle una consecuencia en caso que suceda eso. Entonces tenemos conflicto, caso y solución. Esto anduvo muy bien por un tiempo. Es decir, por un tiempo largo, si se quiere, como les dije, cuando las sociedades empezaron a crecer, cuando la tecnología avanza, cuando la sociedad de consumo avanza, esto empieza a quedarse lejos. Entonces, la herramienta que servía para solucionar conflictos, el proceso empieza a quedar atrás. Y con eso que era escriturario, que era largo y que se demoraba, es decir, no servía ni satisfacía el conflicto. ¿Qué empieza a suceder entonces? Que el juez, este conflicto, empieza a tener otras propiedades. No tan solo las que el legislador le alcanza a tener, sino que al complejizarse la sociedad, las relaciones jurídicas, al existir las personas jurídicas, es decir, con relaciones con otras personas jurídicas, al existir la sociedad de consumo, ese conflicto empieza a ser cada vez más complejo. Y las propiedades que había detectado el legislador para cristalizarlas en una norma, ¿sí?, para resolver, que hizo un caso y dar una solución, empiezan a quedar cortas. Y esto se lleva, como les dije, como solución, es decir, era el procedimiento el que le daba la solución. Y entonces el juez, cuando busca la solución, lo que hace es resolver el caso, pero no resuelve el conflicto. Deja intacto el conflicto y ahí empieza la insatisfacción de la sociedad. Esta herramienta no sirve ni el derecho que se va a aplicar
con nuestra herramienta que va a ser el proceso. Este distanciamiento que se provoca entre el conflicto y el caso se ha tratado de subsanar así, por diferentes estrategias. La primera estrategia que aparece es a través de los medios alternativos de solución de conflicto. Pero claro, los medios alternativos de solución de conflicto, es decir, si están dados a simple vista y tenemos una sociedad que es hiperconflictiva, no sirven. Es decir, la gente está acostumbrada a que un juez dirima el conflicto. ¿Sí? Pero en realidad no dirime el conflicto, sino que dirime el caso. Florencia, ¿te surgen dudas o estoy hablando? Ah, bien. Como le dije, el juez está resolviendo el caso, pero no resuelve el conflicto porque no alcanza a ver todas las aristas de ese conflicto. ¿Mm? Entonces, una de las alternativas o estrategias para resolver ese conflicto fue los medios alternativos. No alcanzaron porque había que cambiar también la cultura de la sociedad para eso. ¿Sí? No estamos acostumbrados a resolver nuestros conflictos por medios alternativos. Entonces, viene otra estrategia, además de la que les digo, cuento en el video, cómo es el derecho principialista o principalista, ¿sí? El derecho de los principios. Y acá es cuando aparece, es decir, la constitucionalización del derecho privado, donde para resolver este conflicto, donde tenía un montón, ya las propiedades que había adquirido, que había cristalizado el legislador, no alcanzaban, porque habían otras propiedades, habían otras cosas más dentro del conflicto, entonces se le da al juez, a través de este derecho principialista, de principios, que el juez busque, a través de ciertos principios flexibles, es decir, la solución o algunos, es decir, de estas propiedades del conflicto y pueda solucionarlo. ¿Sí? Entonces acá aparece la Constitución de 1994, los tratados internacionales, y aparece también el derecho civil con esta constitucionalización, como le dije, en el año 2015. Esto hace todo un movimiento donde, es decir, empuja a la herramienta que sirve para solucionar estos conflictos del proceso a tener que cambiar. Sí o sí tenía que adaptarse y cambiar. Pero ¿cuál es el inconveniente que puede llegar a surgir con esto? ¿Qué es la duda que tenemos todos? Y claro, ahora tenemos un juez que es omnipotente, porque el juez es el que dice dónde están estos requisitos, ¿sí? ¿Cuáles son estas propiedades del conflicto para solucionarlo? Y a veces soluciona el conflicto y a veces no lo soluciona el conflicto, ¿sí? Pero lo que se está buscando, y a esto venía todo esto, hoy día es dar otra herramienta u otra estrategia para romper esto. Y es la justicia restauradora, ¿sí? Ya no la justicia distributiva, que es adjudicativa, es decir, que el juez va a adjudicar cada uno lo suyo, sino que es la justicia restauradora. Y esta justicia restauradora, es decir, trae de la mano un proceso flexible, un proceso que, es decir, es cooperativo y debe incentivar a conductas colaborativas para la solución del conflicto. Ya no se, como les dije, no se va a adjudicar a cada uno lo suyo, sino que las partes, junto con el juez, es decir, van a buscar una solución al conflicto. Por supuesto que esto no se puede dar en todos los procesos, ¿sí? Esto generalmente, es decir, hoy día la justicia restaurativa, ustedes tienen que haber escuchado, se da en la justicia penal. ¿Sí? En los procedimientos penales se busca la justicia restaurativa. En la justicia civil, y cada vez más difícil, y sobre todo cuando tenemos toda una tradición adversarial, y donde tenemos que, es decir, es un juego el que gana, es decir, gana todo y el que pierde, pierde todo. Y donde hay estrategias que, es decir, no se pueden cambiar. Pero sí podría, y esto, es decir,
es lo que pienso, podría comenzar dándose siempre y cuando, y tengamos la cabeza, de decir quién es el centro del derecho, para quién estamos apuntando y a quién estamos, es decir, llevando todos estos cambios, es para la persona humana. La persona, el litigante, no son los abogados, no son los jueces, no son, es el litigante, es el que sufre el conflicto. Si nosotros pensamos en él y buscamos una solución para él, es decir, podría llegar a ser un método de resolución del conflicto buscado en forma conjunta, tanto como en las partes, y acá viene el principio de colaboración, pero también debería darse dentro de una estructura cooperativa, es decir, donde haya normas que reúnan el procedimiento, donde faciliten o donde premien la colaboración de las partes. ¿Sí? Y no que premien a aquel que es reticente o que no dice nada y busca situarse en una situación de privilegio. O se ofrece las pruebas, produce su prueba, o si tiene la otra prueba y la otra parte no dice nada, se queda callado. ¿Sí? Profe, ¿eso lo harían, digamos, también para buscar acortar el plazo de los procesos o qué? Claro. Y un ejemplo de eso podría ser una mediación o... Ahora te termino. Esta justicia, que sería una justicia restaurativa, en primer lugar, no podría darse en todos los procesos. ¿Sí? En un proceso, es decir, de estructura monitoria, imposible. A ver, me está debiendo, ¿qué quiere? Que vaya y arregle con una compensación, ¿qué es lo que quieren? Pero sí puede darse en procesos donde, es decir, está en juego derechos de familia o donde está en juego, es decir, la sucesión, que también hay, es decir, hay derecho de familia. Por ejemplo, en una rendición de cuentas dentro de una sucesión, podría ser, es decir, estos procesos, es decir, de justicia restaurativa o, es decir, procesos que le llaman, es decir, procesos restaurativos, pero que en realidad son hiperflexibles. ¿Qué significa que sean flexibles? Es decir, que las partes y el juez convienen a través de acuerdo, es decir, si se puede, si se deja todas las etapas o se saca alguna de las etapas de este proceso. Si vamos a colaborar, es decir, entre las partes y podemos llegar a convenir, sacar ciertas etapas del proceso o traer todas las pruebas. ¿Sí? Pero claro, esto se hace de la mano de una legislación que premie, como les dije, una estructura cooperativa. Nuestra legislación actual, con la tradición que traemos, es decir, totalmente adversarial. Y nos hace que nos coloquemos en una posición que es intransigente con la otra. ¿Sí? Porque si no, es decir, si nos movemos de acá, podemos llegar a perder o, es decir, sin hacer mucho, puedo llegar a obtener más que aquel que hizo todo el esfuerzo para lograr demostrar la certeza del hecho. ¿Sí? Martín, no sé si te respondí la pregunta. Juan Martín. Sí, perfecto. Sí, gracias. A lo que voy es que si se fijan, además de lo que ya hemos estado hablando y vean el video, estas estrategias que se dieron para adecuar el conflicto al caso, es decir, también existen esto otro, y se está trabajando. Y esto otro de la justicia restaurativa en el derecho civil y el proceso, es decir, dicen el proceso líquido le llaman, ¿sí?, a esto, porque es muy versátil, no se manejan dentro de estructuras, es decir, atadas. Lo que se busca con esto es agilizar los procesos y darle una solución real del conflicto a la gente. No están pensando, y esto se viene dando, es decir, la justicia restaurativa y en la justicia civil o en el fuero civil, ya se viene hablando desde el año pasado, anteaño pasado, es decir, en el Congreso de San Juan del 2019 del derecho procesal. Que si bien es incipiente, es decir, hoy día
no tan solo acá en Argentina, sino también a nivel mundial, en España, es decir, Carlos Soler es uno de ellos, es decir, o Carlos Calvo Soler, donde las personas ya están pensando en esto, ya están trayendo, es decir, nuevas ideas para el proceso. Entonces, si ustedes se fijan, esto es totalmente dinámico, ¿sí? Y espero que ustedes, cuando se reciban o antes, tengan, es decir, todas estas estructuras para poder manejarse. Lo que sí tenemos que pensar, hoy día nos toca, y cuando ustedes hagan, es decir, vengan a las comisiones y hagan los trabajos prácticos, van a ver que van a tener que tener una estructura, su cabecita tiene que jugar en forma adversarial, porque las normas los ponen, es decir, los limitan a eso. Pero también tienen que ir escuchando desde ahora como alumnos que hay otra cosa y lo que se busca es la solución real y efectiva del conflicto. Porque vuelvo a reiterarle, una cosa es solucionar el caso o la respuesta que le puede dar el juez solucionando el caso, es decir, y otra cosa es la solución del conflicto. Muchas veces, como dice Carlos Soler, Calvo Soler, se soluciona el caso, pero no el conflicto, y la gente se lleva el conflicto a la casa tal cual lo trajo. Y eso, es decir, desmerece a la justicia, desmerece a los abogados y a todos. Esa era la única novedad que quería traerles, es decir, porque dije, no puede faltar, o por lo menos tiene que tener publicidad, noticia de qué es lo que está sucediendo, es decir, actualmente en el derecho procesal. ¿Alguna duda, chicos? Bien. Vuelvo a reiterarles, es decir, nos vamos a ver, vean los videos, porque los videos complementan esto, y las clases van a ser así, van a complementar los videos o el material que ya tienen, ¿sí? Pero a su vez, ustedes si vienen con el material o ya sabido o estudiado, y las clases se van a hacer distintas, podemos llegar a salvar un montón de dudas, un montón de cosas, incluso ver jurisprudencia o analizar jurisprudencia, ¿sí? Chicos, espero que empecemos bien el año, que no quiero quitarle más tiempo y que estén con la mejor predisposición para, es decir, cumplir este cuatrimestre. Profe, yo tengo una duda. El material que está ahora subido en el aula, hay que tratar de ver todos los videos, toda la parte que hice, o sea, todos los videos, que son 3, sí. Y después todo lo que hice, los PDF también, todo. Sí, por eso tienen... Ahora, después de ahí en más, yo les pido, tomen ritmo, porque de ahí en más empiezan a subirse videos. Claro, todas las semanas empiezan a subirse videos. Y así, bien. ¿Sí? Y a eso se le agrega lo que vamos hablando en clases. Bueno, gracias. Así que les pido que tomen ritmo con eso. ¿Alguna otra duda? No, bueno. Chicos, que la pasen bien. Nos vemos entonces el miércoles 18 nuevamente. ¿Sí? Chao. Bien, hasta luego, chicos. Chao, chao.